de recursos e instalaciones, recursos económicos e instalaciones a las que difícilmente podía acceder el resto, porque se negaba. Y la tercera cuestión, sobre este particular, que al menos merece la reflexión, es el apoyo tácito gubernamental a estos subproductos. ¿De acuerdo? Es por el gobernador civil por el que conocemos estos movimientos. Que los relata y los ve con bastante simpatía. Fue, sin embargo, el sector agrario, es el que en este caso de propietarios, el sector agrario de propietarios, quien va a proporcionar, sin embargo, un importante triunfo a ese sindicalismo independiente con raíces en el antiguo régimen. Para ello, y en primera instancia, y yo no me quiero olvidar de los asalariados agrarios, a ellos se les va a hurtar la posibilidad de participar en la confección de la nueva estructura representativa sindical. Y es que en la periferia del desarrollismo, y esto me di cuenta hablando con uno de los que ha presentado Daniel, hablando con un sacerdote me hacía ver esto. ¿Cómo se veían las elecciones sindicales en el campo? Pues claro, es que no hubo elecciones sindicales. Desde la periferia del desarrollismo, esas elecciones tienen un perfil particular. Claro, es que los asalariados campesinos, los que trabajaban simplemente, van a quedar excluidos. Van a quedar excluidos porque el decreto de UCD, el decreto ley que se publica, habla de la posibilidad de elegir representantes en empresas con más de 6 trabajadores fijos. Y eso en el campo ganchero es imposible. Ninguna finca tiene 6 trabajadores, muy pocas. No puede decir ninguna tiene 6 trabajadores fijos, eventuales. Eso me diría, mucho había 2, 3, a ver, 4, una gran finca, 4 fijos. Bueno, vamos a ponernos en el caso de que hubiera 6 trabajadores en alguna de esas fincas. Habría que solicitar las elecciones. Las elecciones no, hay que solicitarlas, hay unos trámites. Y esa es una posibilidad que me la contaba este sacerdote absolutamente improbable en ese tipo de sector donde no hay ningún tipo de conciencia. Por tanto, un sector que en las provincias manchegas ocupa de media el 33%, un tercio de la población activa, en provincias como Albacete llega hasta incluso hasta el 40%, pues resulta que la democracia sindical pues, va a ser durante un tiempo un anhelo, como mucho al alcance inmediato de un sector muy concreto del campo, que son los propietarios y más concretamente los titulares de las explotaciones. Yo creo que esto del sector agrario seguramente merece el sector agrario en el tránsito de la dictadura de la democracia, pues merece algún renglón en los libros de texto que todavía no tiene. Porque claro, de una parte, los trabajadores agrarios, que son muchos, quedan al margen de esa democracia sindical. Y de otra, y voy a la cuestión que nos interesa más, el gobierno de Suárez lo que se va a afanar es en configurar para la agricultura un sistema de representación corporativa de dudosa raíz democrática, ¿no? Para ir un poco los tiros. La base del nuevo entramado, y entro en la recta final, son las cámaras agrarias. Y las cámaras agrarias, como bien sabéis, son instituciones que se crean en el siglo XIX, bueno, para satisfacer ahí bajo la protección estatal con las aspiraciones de los propietarios. Es verdad que evolucionan con el tiempo hacia corporaciones de derecho público, corporaciones con funciones consultivas, con funciones auxiliares del Estado, y también con un respeto cada vez menor por su condición inicial de asociaciones de carácter voluntario. Esto también es importante por lo que va a pasar en cierta manera. La dictadura va a convertir, como sabéis, y Daniel sabe mucho mejor que yo, va a convertir las cámaras en el eje fundamental de los intereses agrarios en el plano provincial. ¿Y el gobierno Suárez qué va a hacer? Pues lejos de hacerlas desaparecer, con el resto del entramado sindical vertical, lo que va a dejar es la puerta abierta dentro de la misma ley, el Real Decreto de 2 de junio del 77, a la creación de entidades de derecho público en el ámbito agrario, y cito textualmente, con carácter de órganos de consulta y colaboración y sin menoscabo de la libertad sindical. No, eso ya lo veremos, sobre todo lo último, del menoscabo de la libertad sindical. En un decreto también de 2 de junio, el 1336/77, las cámaras agrarias son resucitadas en los términos anteriores, ¿no? Y se reproduce básicamente la misma estructura que existía durante la dictadura, local, provincial, nacional. Se les adjudica, además por su subrogación, la titularidad de todo el patrimonio sindical de las hermandades y de la Cámara Oficial Sindical Agraria. Por supuesto, la gestión, ya os podéis
cámaras, para los mismos funcionarios de la época dictatorial, ¿de acuerdo? Que van a pasar además a depender del ministerio y no de las propias cámaras. Un ministerio que además se asegura funciones de tutela y supervisión sobre la actividad de las cámaras. Lo primero que debemos, esto es un poco lioso, lo sé, lo primero que debemos reparar es en el dudoso respeto de ese decreto, el 1336/77, con la libertad de asociación. Digo dudoso porque, sin mediar la obligatoriedad, establecía como electores y elegibles a todos los titulares de explotaciones a los cuales se les podía potencialmente exigir cuotas obligatorias. Por tanto, si os leéis la ley sobre cámaras de 1986, el decreto 23/86, ahí vais a encontrar la clave, ¿no? Ahí se va a reconocer en el preámbulo explícitamente ese atentado contra la libertad de asociación, y se reconocía también en ese preámbulo de la ley que habían constituido, tal y como estaban en este momento conformadas las cámaras, un obstáculo para el asociacionismo libre y reivindicativo. Lo reconoce el propio legislador en 1986. Claro, si a eso le añadimos, como bien nos ha enseñado Eduardo Moyano, que tiene unos libros, unos artículos fantásticos, o Alberto Sabio, las cámaras van a continuar ejerciendo funciones burocráticas para los agricultores, van a seguir ejerciendo funciones representativas y van a seguir ejerciendo funciones reivindicativas frente a las autoridades. Por tanto, es fácil concluir pues, que las cámaras no van a favorecer exactamente pues, la libre organización de la defensa de los intereses agrarios. Pero no puede hablarse, creo que de ninguna forma, de una plena, como decía Moyano, de una plena desarticulación del marco institucional del sindicalismo vertical, que va a continuar, y si lo que tenemos que hablar es de herencias institucionales del antiguo o del anterior régimen, ¿no? Estas herencias institucionales, utilizando también palabras de Moyano, de Eduardo Moyano, yo creo que interfieren claramente en la actividad de las incipientes organizaciones sindicales y profesionales, obstaculizando tanto su desarrollo como su consolidación en la periferia rural. Ahora tendríamos que preguntarnos por qué el gobierno de UCD pues, no certifica la defunción de las cámaras y con ellas ese último vestigio verticalista, aunque pudieran existir algunos por ahí, como esos que hemos hablado independientes. Bien, desde la historiografía pues, tenemos varios motivos. Se han señalado varios motivos. Una es la explicación administrativa y funcional, la burocrática, es decir, aquí las disfunciones del sindicalismo agrario en el campo son menores que en otros sectores y por tanto hacían una serie de gestiones, ¿no? Con un interés específico, con un interés cotidiano para los agricultores, y una hipotética supresión de ese tipo de instituciones pues hubiera podido obligar a crear oficinas similares y quizá hubiera generado también cierta confusión, incluso cierto malestar entre los agricultores. Ese es el primer motivo, el burocrático. Hay otro, el político. Básicamente creo que puede señalarse que no renovar el protagonismo de estas viejas estructuras de poder hubiera supuesto para el gobierno quizá tener que afrontar un serio problema. Primero, porque se hubiera creado un vacío, como decía antes, aunque hubiera sido solo burocrático, que hubiera podido crear algún tipo de tensión en pleno proceso de cambio político. Ese vacío y esas tensiones hipotéticamente podrían haber sido aprovechadas por el sindicalismo, de alguna forma por el sindicalismo de clase, que ya dominaba otros ámbitos. La más importante, la tercera. Para el gobierno, suprimir todo eso, yo creo que es evidente, suponía renunciar sin más, sin ningún tipo de contraprestación, pues, a posibles bases de apoyo electoral en el medio rural. Así de sencillo, ¿no? Yo creo que ahí el gobierno va a ser muy hábil, aprovechando eso que se llaman las inercias institucionales de la... Bien, si nos vamos a los procesos electorales, pues la izquierda va a estar muy lejos de poder plantear una buena batalla en esas elecciones a cámaras agrarias. Fijaos, en las provincias manchegas, en Albacete presentó el 30% menos de candidaturas, y en en Ciudad Real, fijaos, comparación. En Ciudad Real apenas llegó a la mitad, es decir, el 30% menos en Albacete, y en Ciudad Real ni siquiera la mitad de las candidaturas pudieron llegar. ¿Quiénes son los grandes rivales de la izquierda? Los independientes. Los independientes, que forman un complejo conglomerado, a pesar de... Os he puesto ahí una fotografía, se ve muy mal, ya lo sé,
Un complejo conglomerado de individuos que proceden, algunos del verticalismo, es verdad, y otros con vinculaciones políticas que van desde la derecha hasta el oficialismo, ¿de acuerdo? Desde la derecha desde la ultraderecha. Fijaos, el presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Albacete figura como independiente y es un tipo de fuerza nueva. Os cuento, si queréis alguna. O sea, eso es lo que estaba dentro de los independientes, básicamente, ¿no? La derrota de la izquierda va a ser importantísima. Una provincia como Albacete apenas el 23% de las vocalías, en Zaragoza no llegaron ni al 15%, pero es que las provincias todavía resultados peores. Y fueron excluidas, por ejemplo, de la Cámara Provincial, de la Cámara Agraria Provincial. Si os cogéis la prensa, tanto la prensa local, especialmente la prensa más crítica, que solo tenemos en Castilla-La Mancha prácticamente un periódico, pues es la verdad, el que os hablaba antes, pues todos, por el país, por ejemplo, también, pues todos los diarios coinciden en que el continuismo pues, va a ser el denominador común en todo ese proceso electoral. Yo, y utilizando la terminología de Garretón, las cámaras agrarias creo que se asimilan al concepto de claves autoritarias, ¿no? Al menos en el sentido de que preservan eficazmente privilegios, preservan prerrogativas de actores políticos del periodo anterior y son incentivados desde la nueva estructura burocrática, de la nueva estructura política, democrática, mejor dicho, para disponer de un interlocutor lo más plegado posible al gobierno americano, ¿no? Por eso creo que esa denominación pues, puede ser interesante. Por supuesto, el sindicalismo va a ser, como he dicho antes, derrotado. Quizá la derrota habría que relativizarla teniendo en cuenta pues, que estaba en proceso de formación y sobre todo teniendo en cuenta las trapacerías de los secretarios con los censos. Y una cosa que a veces se nos olvida, la desinformación general. Autores como Antonio Herrera, pero también antes Alberto Sabio, supieron calibrar muy bien la contribución del mundo rural a la modernización sindical y la destrucción del continuismo verticalista, ¿no? Los sindicatos se van a esforzar mucho en visibilizar y denunciar el déficit democrático del nuevo marco de relaciones que ha creado el gobierno, ¿no? Intentando deslegitimar. Fijaos, en provincias como Albacete, eso es se ve muy bien. Mira, entre enero y mayo del 78 llegó a haber hasta 175 actos puestos por la CTT y por las UAGAs, por socialistas, que no tenían apenas medios, iban con su coche, generalmente, bueno, pues llegan a hacer 175 reuniones por los pueblos. Albacete tiene 86, o tenía 86. Algo debieron conseguir porque Albacete fue la provincia con más reclamaciones al censo. Y no es baladí, fijaos, presentó un 15% de reclamaciones. La segunda provincia con más reclamaciones a los censos, que uno de los principales problemas, fue Badajoz con un 2%. Y la media en nacional no llegó ni al 1%, el 15%. Bueno, pues algo consiguieron con esos procesos de deslegitimación que se habían producido. Pero bueno, por mucho que queramos, al final, pues UCD va a llegar a los decisivos procesos electorales de 1979 con importantes márgenes de tutela sobre las dos instituciones más importantes que tiene el medio rural, que son el Ayuntamiento y la Cámara Agraria. Esa es la realidad. Mantiene, es verdad, con muchos esfuerzos, todo el poder municipal dictatorial de 1979, eso le proporciona al partido el sosiego, el tiempo para mantener el proceso, o mejor dicho, el control sobre el proceso transicional, también para apuntalar expectativas electorales y las cámaras, con ese triunfo de los independientes, con ese triunfo de sectores conservadores o afines al oficialismo, también creo que contribuyen de una manera que todavía tenemos que darle más vueltas desde mi punto de vista. Creo que también son importantes, o una importante contribución al proyecto político, porque restan, por lo menos restan, potencial conflictivo al mundo rural, reduciendo la influencia de los sindicatos de izquierda y proporcionando bases de apoyo político. Pero tenemos todavía, insisto, mucho que andar sobre este sentido. Ya terminé, ya me estoy excediendo, no voy a centrarme en casi en el último punto, simplemente os voy a dejar una idea. Hemos hablado de pinza autoritaria, para denominar el control que tiene el gobierno importante, la agilidad que consigue, tanto en ayuntamientos como con las cámaras agrarias. En el mundo rural es importante, desde mi percepción. Nos hemos calificado de
incluso de enclaves autoritarios en el caso de las cámaras. Es verdad, pero la pinza no está completa si perdemos de vista, y ya no voy a hablar, si lo hacemos en el debate, otra cuestión, y es el gobierno civil. Para eso se había puesto alguna diapositiva por aquí, la participación de los gobiernos civiles. Mirad, hasta la desaparición del partido movimiento, pues los gobiernos civiles habían venido siendo, pues eso, representantes del gobierno, cada vez menos plenipotenciarios, eso también es cierto, pero bueno, eran representantes del gobierno y además representantes del partido. Bueno, los consulares, y a partir de 1977, que ganan las elecciones y renueva de una manera bastante importante los gobiernos civiles, van a ser exactamente lo mismo. Los gobiernos civiles van a actuar como agentes del partido. Van a, en el caso de Albacete, el gobernador Barco, que sustituye a Arrimadas. Arrimadas era muy independiente, no estaba en la banda de UCD, estaba más en la banda de finalmente lo acaban echando, por eso traen a Barco para organizar la UCD. Única y exclusivamente para que les organice el partido, que no lo tienen, que lo han montado 4 semanas antes de empezar las elecciones. 4 semanas antes de montar el partido de la UCD. Y les trae para eso. ¿Y a qué se va a dedicar el gobierno civil? Con algunos documentos como los que planteo, pues a realizar informes sobre la propia UCD para organizarla y a mandar los informes que se le piden sobre la actividad de los partidos políticos. El gobierno civil es un agente del partido, de la UCD, para organizarse interiormente. Mándeme usted todos los que van a ir al Congreso, no sé qué, con expresión de nombre. Dígame usted lo que hace el PSOE. Oiga, a eso se va a dedicar Juan José Barco, que es el gobernador civil de Albacete, a organizarles el partido y a espiar, ¿no? Porque además os he puesto las FOP y la Sociedad para no perder la costumbre. Fijaos, durante los 4 años finales de la década de los 70 y los primeros años 80, la Guardia Civil va a seguir asistiendo a los actos públicos y privados de las asociaciones y de los partidos. Les va a seguir vigilando y va a seguir mandando informes sobre lo que dicen y sobre lo que se dice en ese tipo de reuniones. Yo os he puesto este ejemplo de Almansa, donde ya hay una queja, donde lo llegan a echar a la Guardia Civil, y esto es Almansa del año 82. El PC y el PSOE se llegan a quejar porque la Guardia Civil no para de pedirles datos. El PC y el PSOE, sobre todo de los pueblos, no de la capital. La Guardia Civil quiere saber cuántos afiliados, quiénes son, dónde viven, qué es lo que están haciendo. Hay dinámicas, esto me devuelve a la primera parte de la intervención sobre la ley de la hay dinámicas que bueno, pues ahí era básicamente, igual que hasta aquí traigo, estos son los 3 bloques de mi intervención. Y a partir de este momento, ya os pido disculpas porque me he excedido 10 minutos, por lo menos, si no alguno más. Os pido disculpas fundamentalmente a vosotros, pero también a Daniel, que me advirtió de que no tenía que hacerlo, lo he hecho, por tanto, lo siento. Y pues le devuelvo la palabra al moderador, al coordinador, y hablamos de lo que es. Bueno, muy bien, muchas gracias también. Yo creo que ha merecido mucho la pena que te has excedido en este caso. Yo creo que esta última parte también es bastante novedosa. Bueno, hay muchas cosas novedosas, ¿no? Podemos abrimos un turno de intervenciones y pido que no me procedes, porque mejor algunos aspectos de la última parte pueden ser un poco más específicos, pero creo que en la primera parte hay algunos aspectos también genéricos sobre interpretación de un proceso de transición que son repensar ese proceso que paga moito a pena ter en conta, ¿no? Sobre as implicacións que determinados procesos poden ter sobre as prácticas democráticas como prácticas máis formais que participativas no presente, ¿no? No presente, na presente da nosa democracia, ¿no? Vamos, lo que queráis. Sí. ¿Estoy de acuerdo en la faceta conflictiva del proceso de transición? Yo creo que el tema de los gobernadores es importantísimo. Nosotros hemos podido acceder a una documentación porque tenemos una archivera en Albacete que no la tenemos en otras provincias de Castilla-La Mancha, que nos facilita, nos deja acceso a la documentación del 77, del 78, del 79, evidentemente bajo nuestra responsabilidad, sin mancillarnos el honor de alguna persona. Y hasta hace poco nos dejaba incluso fotografiar y digitalizar, por eso traían también los documentos para que lo
catalogado como, por ejemplo, en Ciudad Real, pues el archivero nos deja, ¿no? Nos pone muchas limitaciones y no podemos hacer. Y no nos pasa, lo mismo nos pasa en otras, tenemos mucha suerte allí. Y bueno, pues al menos desde mi punto de vista, creo que el tema de la violencia no podemos perderlo de vista. Sí, transición moderada, estupenda, acaba como seguramente todo, como muchos no podían ni siquiera imaginar, ¿no? Porque la transición es un proceso extraordinariamente complejo, pero hay unos controles muy claros. Y claro, todo esto aplicado al ámbito rural, que a lo mejor en Madrid uno tiene muchas más escapatorias, es más complicado, pero una pequeña ciudad de provincias, fijaos, en la Roda llegan incluso los señores pues más identificados con el régimen anterior, con la dictadura, llegan incluso a las casas, esto se publica en la prensa, se denuncia en la prensa, llegan a las casas de los chicos más activos políticamente. La Roda llegó a ver un alcalde de Zamora, advirtiéndoles que no tenían que hacer ciertas cosas. En Villavaliente llega a haber un alcalde de esto, que se mantiene hasta el 79, pues, que amenaza a chavalillos que le van a colocar carteles del PSOE y lo amenaza con una pistola, que hablaba al cinto, que era somatenista, ese tipo de cuestiones. Pues sí que existían en el mundo rural. Por tanto, esa presión del gobernador vigilante, en este caso aquí, pues claro, al PC, porque eran los únicos que había en Albacete. El PSOE se empieza a forjar en el verano del 76 con un tipo que era de allí, que había llegado a Cataluña, bueno, primero al País Vasco, después a Cataluña, que tenía una experiencia en UGT. Al final consiguen que le hagan una permuta, se va del banco en el que trabajaba en Barcelona, se va a un banco, Albacete tenía una central contable en muchos bancos, y se pone a organizarlo pues, con otros 3 o 4 empleados de banca, y empiezan a echar a andar, pero 4 individuos que no tienen, y hasta la primavera del 77 pues no empiezan a tener, y tienen que recurrir a eso que se llamaba los movimientos sociales, al apostolado obrero de Almansa, fundamentalmente, se hace el calzado, que calzado que compramos en Almansa, se pone el y a partir de ahí empieza relacionándose con un movimiento asambleario horizontal que es el de los trabajadores del calzado de la Almansa, ¿no? Entonces se meten con el PC y ahí van a por ello, y el PC se convierte en un sitio pues, interesante, ¿no? Porque claro, el PC con la librería popular pues hace conciertos, comentaba, hace conciertos, se las prohíben absolutamente, un control del espacio público, brutal. El 1 de mayo que se prohíbe en el 77, estos comunistas lo celebran, claro, son trabajados, son reprimidos. Cuando les prohíben el concierto se convierte en la mayor manifestación irregular en Albacete de la historia, porque lo prohíben muy pocas horas antes de que se celebre, o sea, no tenían claro. Entonces toda la gente salió al concierto, que venía gente con Ovidio Mayor, tocaba Pedro Piqueras, el presentador famoso, Pedro Piqueras, que es un tipo extraordinario, otro que ahora es profesor en la Universidad Católica de Murcia, que no me acuerdo el nombre, un tipo extraordinario. Manolo Luna se llama, también un tipo ahí de folclore estupendo, y se convierte en una manifestación. Los jóvenes bajan muy enfadados, gritando, y son insultos a palos. Y la gente de las ventanas gritándole a la policía, eso no lo hace, una cosa, en fin, extraordinaria, eso no se había visto. Llegan a ese tipo de situaciones. Y yo creo que tiene efectos represores sobre la sociedad. Claro, ¿cómo es posible que esta prensa progresista, la verdad, era para una ciudad como Albacete, pues como el país, para la nación? Es decir, era el único sitio donde pagaban las asociaciones, donde los comunistas, que cuando vienen, entonces ahí se empiezan a denunciar esas cosas. ¿Y dónde están los partidos en Albacete? ¿Dónde estáis? En la primavera del 77. Aquí no hay nada, no se mueve nada. Oye, ¿lo vais a presentar? Y la gente está, pues, todavía... Y los sindicatos, pues, no os cuento, digo, estas cosas que os contaba, viendo el informe interno de Venancio Cuenca, que es el organizador de Comisiones Obreras en Albacete. El tío expone dentro, lo escribió a máquina, luego nos lo pasó, lo leyó en el 78, y claro, el tío ofrece un panorama muy crudo. Y a veces una ciudad que está muy orgullosa de la Comisiones Obreras, ¿no? Porque fue el primer sindicato, mucha gente tiene una magnífica memoria, fue el primer gabinete en el 76 para la moral que hubo allí, y, bueno, y la librería popular
sobre las que tenemos todavía demasiado desconocimiento, ¿no? Aquí hago 4 reflexiones y parece que se van más cortos, ya sabemos muy poco. Yo tengo todo un listado de los que son elegidos y estamos intentando buscar a ellos. Tenemos a los que hicieron algo de carrera, Falzanova, por ejemplo, que fue el presidente de la Cámara, pero que lo que hizo fue poner el retrato de Franco y de José Antonio en su despacho, y una declaración en la que se decía que lo que le gustaría es vivir en la Edad Media, ¿no? Y que la Inquisición le parecía estupenda. Eso está escrito, ¿no? Eso son declaraciones. Este era el tipo que se trataba como independiente, claro, como profesional. Eso es lo que había detrás de esas historias, ¿no? Y no hemos hablado de los partidos. Bueno, a ver si se os anima. ¿Hay alguna idea, si alguna pregunta? Yo creo que sí que hay algún comentario que os apeteza hacer, o si no, empiezo a disparar, pero quería que... Eso está declarado, creo, ¿no? Claro, sí, no, pero bueno, que eso sí que es tan inhibidor como la represión, casi, la participación, ¿no? Somos los alumnos de máster, no hay iguales. Bueno, a ver si alguien se anima un poco. Seguro que sí, estiramos un poco. Yo tengo varias preguntas, ¿no? Tengo alguna pregunta. Bueno, pues intento ayudarte. Incluso algunas cosas que como ibas un poco rápido, porque era muy... pues porque abordabas muchas cosas, sí, ¿no? Que has apuntado, pero has dicho que no tenías tiempo, ¿no? Bueno, casi voy a ir un poco... Lo primero, esto último que estabas diciendo, estoy muy de acuerdo, ¿no? Que la importancia... Y hay mucha gente, hay alguna gente que historiográficamente desde hace unos cuantos años está recuperando esta cuestión de la importancia de la violencia en el desarrollo del proceso de la transición, porque incluso algunos, también muchas veces todos nos hemos visto también contaminados por los relatos canónicos y te da la sensación de que, bueno, empieza el proceso de transición, las oportunidades políticas se multiplican o se incrementan porque la intensidad represiva pierde legitimidad y es menor, ¿no? Y entonces este relato, yo creo que en cierto sentido la propia historiografía en su conjunto lo ha asumido mucho, incluso hasta veces parecía que la violencia de la transición no era una cuestión estructural del proceso, sino que tenía que ver con picos concretos, como por ejemplo enero del 77, ¿no? O otros picos, ¿no? Esto reflexionar sobre esto, sobre el control institucional del proceso, yo creo que esa idea, que está también en un capítulo, en tu capítulo del libro de Transición y de los pueblos, pero es una idea en la que hay que explorar, ¿no? Y con lo que yo estoy muy de acuerdo. Con cuestiones concretas, ¿no? Hay algunas cuestiones concretas. Voy a empezar con una que es un poco, a lo mejor un poco más abstracta, ¿no? Creo que en todo lo que has explicado del proceso de transición en el mundo rural, con lo que yo estoy también básicamente de acuerdo, y con el tema de las cámaras agrarias como estructura de poder institucional, que es fundamental para entender el éxito de UCD en las elecciones locales en el 79, ¿no? Están preparando mantener eso local, eso lo dijo el propio Martín Villa, creo que tiene alguna declaración en ese sentido, cuando habla de memorias. Hay una cuestión que es un poco transversal a esto que quiero plantear, que, y a lo mejor parece que no tiene mucho sentido, pero es que las propias necesidades de cambio estructural de la agricultura española, inicial del franquismo y principio de la democracia, en el sentido de que era necesario de una manera acelerada homogeneizar la agricultura española, la agricultura comunitaria, eso se convirtió como una especie de leitmotiv de la política agraria en el mundo rural y acabó también potenciando un modelo de desarrollo del sindicalismo agrario corporativo y sectorial, que sirvió también para inhibir determinadas dinámicas políticas alternativas que hubieran sido posibles. Es decir, hubo una situación en el discurso oficial de que el cambio estructural era lo más importante y había que adaptarse a ese cambio estructural en clave productiva. Y teníamos que adaptarnos aceleradamente a los requisitos de la agricultura de la PAC y en el proceso de adaptación a la entrada de la comunidad era fundamental. Por tanto, se va a un modelo de representación corporativa y a un modelo de representación de sectores productivos, que inhibe bastante los temas, no necesariamente tendría que haber sido así, pero que consigue llevar el tema productivo, el tema político a un segundo plano. Además, bueno, sobre todo eso hay que aplicar también todos los efectos de la desestructuración muy rápida de la sociedad rural en los 60-70, ¿no? Es un tema porque llama mucho la atención, ¿no?
el otro día, recientemente descubría que estos independientes, que aquí se llaman asociaciones de ganaderos y agricultores independientes, tienen una casuística tal, en su creación legislativa dependían inicialmente, incluso antes de concurrir las elecciones sindicales, dependían de la propia organización sindical vertical en su creación original, ¿no? Eso es un tema que me parece interesante, son temas de verdad que a veces un poco arduos y un poco complicados, pero lo que sí que es alucinante, ¿no?, es como en el caso español el sindicalismo agrario, y eso explica en gran medida desde mi punto de vista su utilidad actual o de la democracia, se institucionaliza rapidísimamente en la SUFAPE y todas estas organizaciones a partir de estructuras verticales, y los partidos de la oposición entran en esa lógica muy rápidamente. En mi opinión, eso lo explica muy bien, afectan cuotas de poder. Y bueno, yo creo que la debilidad de las grandes entidades sindicales agrarias en el caso español nos debería, en la actualidad, ¿qué papel tienen esas centrales en la negociación de la política agraria comunitaria? Es algo totalmente tutelado por por las comunidades autónomas y por el Ministerio de Agricultura, ¿no?, en la actualidad, ¿no? A partir de esa voz solamente se oye para protestar ante acuerdos comunitarios o ante la previsión de acuerdos comunitarios que se van a llegar a tomar, ¿no? Pues no es un poco una reflexión un poco... Sí, estoy muy de acuerdo. Es una reflexión muy en abstracto y una pincelada, porque eso está sin trabajar, ¿no? Totalmente. Muchas cosas yo creo sin trabajar, ¿no? Muchas cosas. Y ya, dos cuestiones más, ¿no?, que me parecen interesantes. El tema de las reivindicaciones populares que se conocen en el caso de La Mancha por la gestión de la seguridad social rural. Y aquí también hay algunas cosas que están sin estudiar, ¿no? Yo creo que eso, esto es un poco una manía, no sé si voy a una manía mía, la cuestión de que la gestión de la seguridad social rural por parte de las hermandades primero y la prolongación de esa gestión en las cámaras locales fue fundamental para garantizar la jurisdicción política del campesinado, ¿no? Y que esto se reclame, yo creo que esta reclamación también tiene dos vertientes, ¿no? La primera vertiente tiene que ver con un derecho social de ciudadanía, de la reclamación de una asistencia sanitaria y de derechos sanitarios dignos, pero por otra parte tiene una vertiente que es romper con un mecanismo clientelar de gestión de un bien primario imprescindible como es la salud en el mundo rural, que permite el mantenimiento de unas lealtades, la salud y las pensiones y los seguros sociales, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que esto no está todavía planteado historiográficamente en serio. Luego, una cosa que quería que nos contaras, esto que hablabas de que no podías comentar, el relato de l'OCDE para legitimar la continuidad de los ayuntamientos franquistas rurales en la transición. Sí. Eso, bueno, eso serían un poco las cosas que... Sí, vamos a ver. Espera un segundo, ¿no? Podríamos contar alguna, aunque sean de temática, alguna palabra más, o algún comentario, no tiene por qué ser preguntas. O sea que... Bueno, yo quería preguntar sobre el tejido asociativo en Albacete. Las asociaciones que han dicho que había algunas que funcionaban, qué tipo eran, las vecinales, estudiantiles, y si tuvieron alguna participación independientemente del PC o partido político, o si eran tan pocos que tenían que juntarse para poder hacer algo. Mira, en el sentido asociativo albacetense es por supuesto tardío, y el más importante, el que acaba siendo más importante es el asociacionismo vecinal. Hablando del principio de los años 70, no antes prácticamente no hay. La circunstancia es que tenemos, por ejemplo, también algún tejido asociativo relacionado con las asociaciones de padres y de alumnos, que son que nacen del mundo rural a instancia del movimiento rural de nosotros, a instancia de esos sacerdotes que se van moviendo por esa cantidad de pueblitos pequeños. Albacete no tiene un poblamiento muy cargado, que son pueblos muy grandes, ¿no? Albacete es el pueblo más grande, luego tiene muchos pueblos alrededor, sobre todo tiene zonas de sierra que están muy detenidas y muy subdesarrolladas. Ahí se van a ver estos sacerdotes y eso sí que van a hacer un desarrollo de una ciudadanía, o van a intentar construir en sus pueblos a unos ciudadanos responsables, unos ciudadanos que se empoderen, unos ciudadanos que despierten, unos ciudadanos que protesten y reclamen porque están en una situación de postración. Entonces nos encontramos con la paradoja de que tenemos asociaciones de padres, de alumnos, incluso de vecinos, en esas pequeñas localidades que apenas suman unas decenas o unos cientos, en el mejor de casos unos miles de individuos.
asociacionismo más potente que existe antes del dictado. ¿Qué problema hay? Que el de afiliación comunista es el que no se legaliza. Es el más activo, es el que más protesta, porque además se ha involucrado en procesos de fraude y corrupción, una política, es la política de la vivienda, ¿no? Se mete en el sindicato, está metido también en el ayuntamiento, que tiene un alcalde un poquito con intereses con las constructoras, y al final pues les engañan finalmente con las zonas de urbanización, entonces con los precios que finalmente. Entonces ahí se crea una asociación que es objetiva y que no va a ser legalizada en ningún escenario. Por eso digo que no falta capital social incluso en provincias. Por eso en el mundo rural, por obra en sí, como de partidos, de sindicatos, que hacen esa labor que decía antes de legitimación de las cámaras, de legitimación de los acusan de amarillos, de verticales, y se rompen la voz en la prensa, ¿no? Gritándoles, y consiguen ese 15%, ¿no? Eso está bien, pero antes están sobre todo estos sacerdotes, ¿no? Y luego hay un movimiento de carácter informal, muchísimos. En zonas como Albacete, pues casi siempre bajo las sotanas, ¿no? Cerca de las sotanas, muy cerca sobre todo de Hoc y de OAC. OAC tiene mucha influencia en la banca, Hoc tiene mucha influencia en el textil, y no va a llegar a crear asociaciones, pero sí va a llegar sí consigue crear identidades obreras, identidades colectivas potentes, o valores potentes en esos marcos que son importantes. Os hablaba, por ejemplo, en Almansa, que hay miles de trabajadores de la zapatería, del zapato, si tenéis zapatos Callahan o cosas de estas, pues los hacen en Almansa. Ya está muy, en fin, no es lo que había en los 70, los 70 son un momento de crisis de esa industria, tanto en Alicante o en el Levante como en Almansa, y hay un movimiento asambleario que nace de la JOC, un movimiento asambleario que reúne a miles de trabajadores en un polideportivo para votar sobre si vamos o si no vamos a la huelga. Es el que luego se intenta repartir comisiones UGT, ¿de acuerdo? Es el que luego, o las chicas de la JOC del textil son las que intentan repartir tanto como sobre todo comisiones. No, y los de banca que acabarán en uso, no se meterán al final en UGT, pero bueno, están en la fundación de UGT algunos y la mayoría acabarán en uso. Hay tejido, hay capital social. Otra cosa, como decía en la parte central de mi intervención, es que los derroteros que llevamos en el proceso de democratización conduzcan a que se activen vías, ¿no? Para canalizar ese. Y eso no va a ser así. Eso es lo que no va a ser. ¿Por qué? Tiene relación con lo que tú decías de agro y a la política agraria común, y porque al final lo que prima en España es que tenemos un proceso de transición, por supuesto moderado y además rápido, ¿no? Y que formalmente lo que tenemos que tener son unas instituciones, tenemos que tener un aspecto democrático, lo que queremos es que nos den el sello, que nos den la acreditación eso hay que hacerlo rapidito y bien. Y ahí la ciudadanía, pues además está el caso portugués, que está muy cerquita, ¿no? También creo que hay una enseñanza muy importante que se aprecia mucho en las fuentes diplomáticas, por supuesto, y que creo que tiene mucho que ver. Me preguntaba sobre el discurso del CD. Yo es que me encontré fundamentalmente, me gustaría saber si más provincias o más lugares, o si es un discurso un poquito más general. Me ha llegado, no he tenido el tiempo pues, para profundizar mucho. Lo que sí me he encontrado ahí en la prensa son las declaraciones de un senador y de algunos individuos importantes del partido, y si hay un partido que se forma en 4 semanitas antes de las elecciones y la gana, no había nadie. Pero bueno, la gente se cree que va a ser a P porque era un partido de la. En definitiva, lo que ellos generan es un discurso legitimador sobre las instituciones locales, y lo dicen en la prensa, y dicen, dirigiéndose a esos alcaldes. Para empezar, ustedes son alcaldes porque lo decide un gobierno democrático y legítimo que ha salido de las urnas del pasado estado. Por tanto, no se amigañen ante los que les están diciendo que ustedes no son legítimos representantes, nada, sí que lo son, porque se lo está ordenando un gobierno que es legítimo y que es democrático. Hemos ganado las elecciones y les pedimos y les decimos que ustedes estén en primer lugar ahí. Y luego les dicen otra cosa, ¿no? Y esto lo dicen este senador por Albacete, y le dice: nosotros necesitamos, estoy vulgarizando y simplificando el discurso, estamos consiguiendo, necesitamos una transición, un proceso que vaya por las vías moderadas. Eso
Si ustedes abandonan, les dicen, si ustedes abandonan sus carros, porque hay muchísimos ayuntamientos que amenazan, ahora vamos a ver la segunda parte, y que se van a ir, si ustedes abandonan, lo que están haciendo es la culpa a la gestora, y la gestora es el fracaso de la moderación, el fracaso de la transición pautada, el fracaso de la reforma. Abren las puertas a la oposición, abren las puertas a la izquierda, tengan ustedes cuidado. Nos interesa a todos que esto continúe bien, que esto acabe bien y que siga bien. No lo hagan. No lo hagan. Ese es el discurso que se les impone. Pero en todo caso no es un discurso público de legitimación de esos ayuntamientos ante la sociedad, no. Es un discurso de élites. Es un discurso entre ellos, sí. O sea, yo lo recojo de la prensa, Yo lo recojo de la prensa. O sea, esas declaraciones... Bueno, es un discurso del orden. Exacto. Pero no es de apelación, no es un discurso que legitime ante la sociedad civil la labor o la importancia de la labor de esos ayuntamientos. No, porque además en ese discurso se les dice, somos conscientes que sois objeto de la ingratitud. Y os pedimos el sacrificio, que se vuelve al lenguaje, a la parafernalia, a la simbología franquista. Todo esto es aquí para servir, entrasteis para servir y tenéis que continuar sirviendo. Y sirviendo aquí al gobierno. Nunca había sido un problema para los alcaldes obedecer a las consignas del gobierno, y no lo va a ser. De hecho, no va a dimitir ninguna en la provincia de Albacete. Y hay muy pocos casos en España que se disuelva por incomparecencias, que era lo que podían hacer. No se podían ir porque no quedan directivos tan pedido. Podía decir, simplemente dejaban de ir, lo abandonaban y bueno, al final se tenía que tomar algún tipo de medida para que el ayuntamiento funcionase. Y se les anima en ese sentido. Sois ingratos, pero estáis haciendo un servicio. Y cuidado, los de Genión, porque dice, esto está en el documento, en la declaración, y estáis haciendo un servicio a la democracia. Cuidado, vosotros, que venís de donde venís, estáis haciendo un servicio a la Constitución y al triunfo de la democracia en España. Esto se le dice en una comida de la cena, porque se le da una cena, yo soy del gobernador civil, y se le da un homenaje. Luego se les prohíbe ir a la puesta en marcha de los sindicatos o de los ayuntamientos democráticos, porque ahí sí quiere establecer una línea de diferenciación, no quieren que estén los mismos para establecer una ruptura. Pero sin embargo en el discurso anterior les están diciendo que no, que lo ideal es que haya un cambio pausado, que haya una continuidad, que no haya un vacío de poder que pueden aprovechar otros para meter el vacío. Eso es lo que se les está diciendo. Eso es lo que se dice, y así se les anima. Ese es el discurso que, y por ejemplo, en el ayuntamiento hay un pleno para debatir sobre la continuidad o no del ayuntamiento. Ellos llegan con un discurso parecido, oiga, que yo estoy aquí no porque me haya costado, porque yo me presento en las elecciones por el tercio familiar o me presento en las elecciones por el tercio sindical cuando ya no existía el sindicato. Ellos incluso asumen cierta legitimidad también en ese proceso. A mí me parece interesante, ¿no? Me parece que no se puede sostener todo ese entramado que dice Martín Díaz durante esas días, y Martín Díaz sostener que fue muy complicado, y es verdad, es un esfuerzo titánico. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque claro, a veces nos olvidamos de la cara B, que es lo que iba a decir. Decimos, bueno, continuar en los ayuntamientos, podemos analizar por qué sí, por qué no, si beneficia a OCDE, si les beneficia a todos, si realmente, en fin, estaba el recuerdo de la República, y se dice, bueno, mira, nos olvidamos de los ayuntamientos, no vaya a ser que salga lo que tenga que salir y tengamos problemas porque hay que negociar una constitución. Eso es sacar a la ciudadanía, eso es sacar a la gente, sacarla del proceso, y decir, no queremos nuestras intervenciones, las tenemos después. Que puede estar muy bien, o no, aquí, pero son 2 años de interinidad que suponen para los ciudadanos de este país. Tampoco se reflexiona sobre eso. ¿Qué supone? La paralización, la atonía, la desaparición. Los ayuntamientos no están durante 2 años. No están. En La Mancha, el gobernador, y en una visita que veces, no sé si es de Martín Villa, de otro ministro, no es sobre todo de Martín Villa, se enfada y exterioriza ese enojo en sus declaraciones porque se da cuenta de que no están ni siquiera pidiendo ayudas para enjugar el paro. En las zonas más deprimidas, que son esa zona de sierra, o esos pueblos más pequeños, ¿no? De Anejos a otros pueblos. No están pidiendo nada, no hacen nada, no van ni por el despacho. El alcalde, cuando tiene que celebrar un pleno, sabéis que hay un número de plenos que se celebran pues, por ley, por norma, tiene que convocarlos a la golpe de teléfono porque no acuden. Es la parte. Y cuando no hay paralización y se dejan a los pueblos, son 2 años perdidos. Y cuando no, pues se utiliza, que también tenemos algún caso, puntualmente, pues el ayuntamiento para continuar haciendo cuestión, aprobando o dando solución de continuidad a cuestiones que desde luego tienen poco que ver con el interés general.
finalmente se consigue para al final, porque escándalo que se monta en la prensa, una especie de pequeña amnistía a los empresarios de Campoyana, pues, porque tienen un pleito fiscal con el ayuntamiento para pagar una serie de... Y se plantea un pleito que se les condona. Y al final se monta un pollo, se monta un escándalo, y el ayuntamiento se inhibe al final y lo deja para que lo resuelvan, digamos, ya los que salgan del ejecutivo. Pero se da continuidad pues, a proyectos como el famoso proyecto de Vía Cerrada, se lo contaba antes a Gustavo, ¿no? El edificio que levantan delante de la catedral, que luego tiene que ser recuperado con dinero público, tiene que ser recomprado, porque es un atentado urbanístico de tal magnitud que, bueno, pues, ese tipo de cuestiones para que se continúen bueno, pues, haciendo ciertos negocios. Son 2 años que otros se van a aprovechar muy bien, la ciudadanía desde luego que no, pero es una cosa que hay una continuidad que a veces se nos escapa. Yo no me había encontrado ningún discurso así. ¿Cómo se sostiene? Bueno, pues, también hay discurso, ¿no? También hay un relato para que esas corporaciones se sientan útiles. Ese relato implica incluso incorporarlos como artífices del proceso transicional. Insisto, como mira de homenaje. Como mira de homenaje. Que no eran monstruos, claro, los alcaldes y los concejales del año 77 y 78 no había de todo, ¿no? Yo tampoco quiero aquí que se la ven de muchos. O sea, gente estupenda, no fuera gente estupenda. Pero desde luego tenían un pequeño problema, ¿no? Y bueno, pues también hemos investigado algo sobre el origen de los partidos. Sí. Bueno, disculpa porque yo he llegado tarde, entonces me he perdido en la primera parte, pero enlazando con esta cuestión del discurso, siempre me viene a la cabeza la nota de prensa, creo que del gobernador también. En un momento en que había, en el 79 creo, protestas en los plenos de algún ayuntamiento aquí en Galicia, donde el gobernador, que era un agente continuista, reivindicaba la democracia que ellos representaban frente a los tumultos, algarabías de grupos sin nombre que, sin embargo, desde el punto de vista de esos grupos representaban otro tipo de democracia que no prosperó. Entonces, me parece muy interesante indagar, no sé si has podido hacerlo, ese proceso en el que agentes que vienen del régimen van asumiendo para sí un discurso de democracia ordenada, digamos, separando a los demás como posibles agentes de otra democracia que ya no es posible. Y eso enlaza con una idea que tenéis en el PowerPoint que me parece muy interesante, que no sé si habéis ampliado en la primera parte, de una democracia delegada frente a una democracia participativa que representaban los movimientos de vecinos. Sí, me gusta, yo creo que sí. Nosotros lo que